Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. Seguimos con la serie que trata de las profecías sobre Jesús de Nazaret, con el objetivo de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de un anuncio predictivo concreto. El estudio se desarrolla con una exégesis aplicada fuera de la fe y creencia, es decir, fuera de los cánones establecidos por la confesión religiosa. El marco de referencia, quiero repetir, que corresponde a esta serie es el siguiente. En primer lugar, la Biblia hebrea es un libro sociopolítico que interpreta desde la óptica teológica los sucesos ocurridos en los dos reinos rivales. Esto quiere decir que no es un libro histórico ni religioso, sino un conjunto de libros que juzga los hechos de ambos pueblos a través de una creencia religiosa caracterizada por la idolatría y el politeísmo. En segundo lugar, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea, como fue verificado ampliamente en la serie anterior, no poseen credibilidad alguna, en absoluto. En tercer lugar, el pensamiento de Jesús de Galilea fue cuanto sigue. 1. El reino mesiánico estaba cerca y Dios enviaría a sus ángeles para eliminar a los romanos e iniciar el periodo de paz y prosperidad infinita en la nación de Israel. 2. El reino mesiánico es en la tierra de Israel, nunca en el cielo ni en el corazón de la gente, y que empezaría inmediatamente después de la intervención divina con sus fuerzas angelicales. 3. El reino mesiánico es para las ovejas de Israel, nunca para los paganos o para los gentiles, o como decía Jesús de Nazaret, no es para los perrillos. 4. El mesianismo es una ideología político-nacionalista para gobernar el mundo desde Jerusalén bajo el liderazgo del Mesías. No es un movimiento religioso, sino una acción bélica, como Jesús mismo aclaró diciendo, vine a traer guerra y no paz. 5. Para el pueblo de Israel, lo importante es la era mesiánica y no el Mesías. Lo que todos esperaban fue la era mesiánica, donde el Mesías podía ser cualquier judaíta. 6. La muerte de Jesús fue una prueba clara para los judíos que Jesús no era el Mesías, porque no trajo la era mesiánica, y con su muerte fracasó su proyecto libertario. 7. Jesús creía ciegamente en el éxito de su proyecto mesiánico. Tal es así su convicción que en Mateo 24, 34 y 35 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta afirmación político-religiosa, que no se cumplió, por lo menos sirvió para demostrar que Jesús de Galilea fue otro falso Mesías y otro falso profeta. Finalmente, y en cuarto lugar, el Evangelio atribuido a Mateo se escribió entre los años 80 y 100, copiado de Marcos y de la fuente Q, según los académicos. Sin embargo, estudiando a los padres de la Iglesia, hay fuertes indicios de que el autor del Evangelio de Mateo haya sido Justino Mártir, el filósofo y teólogo romano del siglo II. El propósito del Evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido por el Dios idumeo Yahvé. Mateo presenta a Jesús como semidios de origen divino, redefine el concepto del reino, reforma la misión de Jesús para Israel y el mundo y le otorga poder de perdón y o condenación eterna, siguiendo la escuela doctrinal de Saulo de Tarso. Muy bien, dentro de este marco de referencia, el título de esta octava lección es Salud para Israel. La profecía que vamos a comprobar es la citada en Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. La versión que voy a leer es la de Reina Valera revisada, edición 1960. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo,
Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En esta sección del capítulo 8 de Mateo, la intención del autor del evangelio que se atribuye a Mateo es mostrar a Jesús haciendo señales al sanar milagrosamente a la gente enferma. El relato presenta al sanador inspirado y de buen talante en una jornada intensa curando a la gente de la ciudad de Cafarnaúm, desde temprano hasta la noche. Inicialmente, cuenta que Jesús sanó a un leproso de un solo toque, después al siervo del centurión romano telepáticamente, porque el paralítico estaba en cama y en otro lugar. Y al llegar a la casa de Pedro, sanó a la suegra de su discípulo, quien estaba reposando por la fiebre que la quejaba. Aprovechando que Jesús estaba de buena gana, la gente se animó y les trajeron a muchos endemoniados. Y según Mateo, con el poder de su palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En ese entonces, la creencia popular basada en la superstición es que una dolencia era causada por un demonio. Cabe señalar que en la actualidad este concepto está vigente en muchas iglesias, con cultos semanales de liberación o exorcismo, a pesar de las informaciones proporcionadas por la medicina y por la psicología. Al parecer, Jesús tenía mucha esperanza en la gente de Cafarnaúm, que le retribuyera por sus servicios médicos gratuitos, aceptando su mensaje y abrazando su causa mesiánica. Pero el pueblo no se convenció de sus ideales, pues poco tiempo después, el Jesús pagano maldijo la ciudad, deseando que fuera con el dios mitológico griego del inframundo, al Hades, al lugar de los muertos, a esperar el día del juicio. Y por si fuera poco, les adelantó que su condena será peor que el de Sodoma. Mateo capítulo 11, versículos 23 y 24 dice: y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús fue un ser humano como cualquiera de nosotros, con virtudes y defectos. En lo que Jesús condenaba a los sacerdotes de Jerusalén, él también lo hacía. Por eso su odio hacia ellos, porque les servía de espejo para ver su propia personalidad. Menos mal que Jesús no tenía ningún poder político, porque con su carácter sería difícil predecir sus acciones. A este Jesús, que no tenía pelos en la lengua para condenar, irónicamente, fue condenado por sedición. Y a este Jesús insensible e irascible lo reciclaron y transformaron en un Dios perdonador y salvador, otro milagro de la literatura religiosa universal. Con esto en mente, examinemos ahora la profecía que cita Mateo para verificar si Isaías se refería a Jesús o al Mesías como sanador. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este texto está en la sección denominada Deutero-Isaías, escrito por un autor anónimo que se encuentra en Persia, descendiente de uno de los sacerdotes de Jerusalén que fueron llevados prisioneros por el capitán Nabuzaradán a Babilonia. El falso Isaías, desde el capítulo 52, versículo 13, hasta el 53, versículo 12, describe los sufrimientos históricos y la gloria futura de Israel, el siervo de Yahvé. El segundo Isaías, que escribe desde la sombra, identifica a Israel como el siervo de Yahvé y no a una persona en particular. Veamos algunos ejemplos. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob,
a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aquí están los dos pueblos, el reino del norte y el reino del sur, ya unificado en la literatura. La expresión es precisa: Israel, mi siervo, a quien yo escogí. El autor no está pensando en un hombre en particular, mucho menos en el Mesías, sino en el pueblo elegido por la entidad espiritual. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mi siervo, mi escogido, es la frase que encierra la relación entre el Dios edomita Yahvé y su siervo Israel, un pueblo que fue elegido y rescatado para someterse a su liderazgo. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vosotros sois mi siervo que yo escogí. Al decir vosotros, no es una sola persona, sino de todo el pueblo, de todos los israelitas. De manera que no se trata de un solo hombre, sino de una nación. Tampoco se refiere a la figura del Mesías, ni a los varios Mesías que precedieron a Jesús, ni los que aparecieron después de Jesús, siendo el último Simón Bar Kokhba en el año 135 de nuestra era. Sobre la afirmación que antes de Yahvé no fue formado Dios, es propaganda religiosa, porque en el templo de Salomón, Yahvé estaba rodeado de dioses mucho más antiguos que él, creados en Sumeria, Egipto, Mesopotamia, Fenicia, etc. Es bastante notorio por esta declaración que el Dios Yahvé no conoce la historia, específicamente la historia de sus colegas antepasados. El Dios Yahvé fue creado por los madianitas y adorado por los edomitas, y en el siglo IX antes de Cristo fue adoptado por el reino del sur, los abrahamitas. Pero la creación del Dios Yahvé al estilo de Judá fue obra de los sacerdotes prisioneros en Babilonia en el siglo V antes de Cristo. Desde esa época, su figura viene modificándose sin que exista un consenso sobre su último perfil divino. La otra afirmación, que ni lo será después de mí, es también propaganda religiosa. Uno de ellos salió de su propio pueblo elegido, Jesús de Nazaret, sin contar los numerosos dioses que fueron creados alrededor del mundo, sin que Yahvé tomara conocimiento alguno. Este hecho explica porque cuando Yahvé aseveró tal cosa, aún no fue promovido por sus sacerdotes a la categoría de Dios omnisciente. En Isaías 44:21 leemos lo siguiente: Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. El concepto de siervo fue acuñado en tiempo de la esclavitud de Israel, cuando la trata de personas fue un negocio practicado bajo la ley del Dios Yahvé. Su normativa consta en la Torá, mayormente en el libro de Levítico, el manual de los sacerdotes de Jerusalén. Aunque las leyes de Yahvé son consideradas eternas, muchas de esas leyes fueron dadas de baja por los mismos sacerdotes que la crearon, la promulgaron y fiscalizaron su uso. Así que de eterno no tiene nada, pues está sujeto a la voluntad de los sacerdotes de Yahvé, quienes imponen o anulan considerando el beneficio que reditúa a la élite sacerdotal. La posición de siervo o esclavo es bastante clara en la leyenda del Éxodo, donde el Dios Yahvé es el redentor del esclavo, del pueblo esclavo, al que libera de la mano de Faraón y lo convierte en esclavo suyo, en el siervo de Yahvé. De modo que Israel nunca dejó de ser un pueblo esclavo, solo cambió de dueño y está con otro amo, pero sigue siendo un pueblo esclavo.
La misma idea es la que emplea Saulo de Tarso al establecer en su evangelio la relación existente entre el Jesús divinizado y el creyente en él, quien es liberado de la esclavitud del pecado para convertirse en esclavo del Cristo fabricado por el apóstol Pablo. De nuevo, el hombre nunca es libre, es un eterno esclavo, primero del pecado y después del Jesús divinizado. Tanto en la Biblia hebrea como en la cristiana, la libertad es una falacia. Es un eufemismo comprobado por la conducta de la oveja o del rebaño, hipnotizada y atrapada en un sistema de fe y creencias que impide al creyente pensar libremente. Le inhibe razonar fuera de los límites delineados por la doctrina de la libertad cautiva. Así que Isaías 53:4 no se refiere a Jesús el sanador, porque no llevó las enfermedades de nadie, ni sufrió los dolores de nadie. Un ejemplo fresco y que sigue en nuestros días son las víctimas del virus COVID-19, entre ellas la vida de pastores y líderes y de creyentes en general, en su mayoría personas jóvenes. El Salvador Jesús divinizado, a su pueblo que le sirve y que le lisonjea en todo momento de cada día, le entregó a la muerte, al Hades. De nada sirvió a los piadosos cristianos invertir su tiempo, su talento y su dinero, porque el santo no hace milagros. Sin embargo, esta realidad despertó a muchos cristianos del engaño al descubrir que rogar es inútil, que la oración es ilusoria, que el clamor es una actividad mental y nada más, sin ningún efecto sobre la condición del peticionante. En el siguiente versículo, en Isaías 53:5, dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la ley mosaica está establecida claramente la responsabilidad individual del pecado, que el castigo estipulado para la transgresión debe ser aplicado única y exclusivamente al infractor y a nadie más. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Basado en esta norma, es inadmisible que un hombre muera en lugar de otro, sea su padre o su hijo. Y es imposible que una persona muera en lugar de una nación, como sostiene el judeocristianismo primitivo y el cristianismo católico, el protestante y el evangélico. Respecto a la nación, es decir, al pecado colectivo o de corresponsabilidad nacional, la ley mosaica prevé el día de la expiación de los pecados del pueblo una vez al año. Levítico 16, 30 al 31 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Además del sistema de sacrificios y de ofrendas varias destinados a purgar los pecados de los que acuden al templo para ese fin, está el día de Yom Kippur o el día de la expiación. Es el día más sagrado del calendario religioso judío, donde a través del sacrificio el Dios Yahvé declara limpio a su pueblo de todos sus pecados. El ritual, que es dirigido por el sumo sacerdote, está detallado en el libro de Levítico, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 22 inclusive. Levítico 16, 5 y 10 dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El que lleva la culpa y los dolores del pecado del pueblo es el macho cabrío,
y por medio de él se obtiene la reconciliación entre Yahvé y su pueblo. Por tanto, ni Yahvé cambió ni sus sacerdotes, como para aceptar que la muerte de Jesús de Galilea fue expiatoria, que Jesús cargó con las enfermedades de toda la nación de Israel. Este concepto para el judaísmo es sencillamente irrisorio e inadmisible. Muy bien, Mateo, como siempre, solo crea herejías, porque el relato del segundo Isaías nada tiene que ver con el Jesús sanador, ni con el Mesías, sino con la nación de Israel, con el pueblo que es conocido como el siervo de Yahvé. En base a esta nueva prueba, sumada a las anteriores, queda comprobado que la Biblia cristiana carece de veracidad, de credibilidad y de autoridad. Por tanto, no tiene veracidad ni credibilidad el dogma de la encarnación divina del Dios Yahvé humanizado en Jesús, el dogma de la inerrancia de la Biblia, de que no tiene error ni contradicción alguna, el dogma de la inspiración de la Biblia, de que el Dios Yahvé dictó a sus santos escribas, el dogma de la segunda persona de la Trinidad, de que Jesús de Nazaret es otro Dios, el dogma de la Santísima Trinidad, de que el Dios Yahvé, el Dios Jesús y el Dios Espíritu Santo constituyen una sola entidad y que actúan en plena y absoluta armonía. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del filósofo y escritor francés Voltaire. El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Reitero, el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.